siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batalla, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. La salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de El Señor les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de escuela de campeones. Vamos a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a reflexionar bajo el título El amor transformador de Jesús. Por favor, familia, abra su mente, abra su corazón para atesorar la palabra de Dios en este precioso evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Yo voy a leerles la versión Reina Valera de 1960. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, versículo 3,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, por favor, si me acompaña. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como estamos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso privilegio que tenemos en esta ocasión de poder meditar en tu palabra. Pedimos al poder del Espíritu Santo que nos guíe al conocimiento de su verdad para obedecerla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir y así ser bendecidos por ella. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Con esto en mente, amada iglesia, veamos algunos datos. La historia de Zaqueo solo aparece en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué, Pastor David? ¿Por qué aparece solo en este Evangelio? Quizás hay dos razones. Posiblemente la primera, Lucas ubica el encuentro con Jesús con otro personaje. Y muchos conocemos la historia del joven rico. ¿Recuerda usted? Más de alguna vez la ha leído. Segundo, pareciera que el doctor quería hacer un paralelo del encuentro maravilloso con Jesús de estos dos hombres. Veamos algunas características de ello. Uno, un principal aceptado por la comunidad como buen judío, cumplidor de la ley, fiel a su país. El otro, tal vez rico, hablando de Zaqueo, pero en su condición de publicano, es decir, un recaudador de impuestos para Roma. Considerado por la comunidad como un despreciable pecador, como un estafador y un colaborador del enemigo. Llama mucho la atención en el relato histórico que Jesús estuviera haciendo una parada innecesaria para tener un encuentro especial con este hombre pecador, con este hombre estafador. Para muchos, el hombre menos apropiado que un maestro o un rabí, llamado en ese entonces, se reuniría con un despreciado pecador para comer en su casa. Por esta razón, Jesús en muchas ocasiones crea un descontento en el pueblo, y especialmente hoy en esta historia, que se reuniría y comía con pecadores, y esto no era bien visto por la comunidad. Pero
Zaqueo, por su parte, había decidido ver a Jesús. Y ponga mucha atención, y esto es importantísimo que lo podamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso vamos a ir versículo por versículo. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Veamos un poquito. Jericó es una ciudad antigua situada cerca del río Jordán en Palestina. Si lo vemos en una forma geográfica para que usted se ubique. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo con los judíos según esta historia bíblica que nos relata el doctor Lucas en este pasaje bíblico de él? Veamos, los romanos estaban cargando de impuestos muy elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Por supuesto, los judíos se oponían a estos impuestos porque servían, ¿para qué servían? Para apoyar a un imperio secular que no tenía nada que ver con ellos. Y además de eso, a sus dioses paganos para hacer altares. Vamos al versículo 2. Y dice la palabra de Dios, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí menciona ya a Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, por supuesto, del gobierno romano. Según el relato bíblico, esto lo llevó a enriquecerse con el dinero del pueblo. No era un dinero de él, sino que era el dinero del pueblo. Se hizo rico, por lo que Zaqueo era un hombre y lo calificaba la comunidad como un deshonesto y lo calificaba, además de eso, de un traidor y por supuesto lo calificó como un ladrón. Es por ello que las multitudes que seguían a Jesús estaban muy molestas con este hombre Zaqueo. Pero este hombre llamado Zaqueo, veamos el versículo 3 que nos dice, oiga lo que dice, procuraba ver quién era Jesús. Este hombre quería conocerlo, quería verlo. Se supone, no lo dice ahí el relato, que este hombre ya había oído hablar de este maestro, de este rabí, de todo lo que él hacía. Por supuesto, cuando revisamos los evangelios, vemos que nuestro Señor Jesucristo extendía el reino de los cielos, sanaba a los enfermos, resucitaba muertos, hacía milagros, hacía maravillas. Eran rotas las cadenas, dice la palabra de Dios. Tenía compasión de la gente. Pero Zaqueo había escuchado de este hombre y él en su corazón quería conocerlo. Y esto es lo más importante de Zaqueo. Pero dice la palabra de Dios que no podía verlo a causa de la multitud. Era demasiada gente que lo seguía. Por supuesto, la palabra de Dios a través de los evangelios nos habla que la multitud lo apretujaba, lo seguía. Imagínese usted, la gente deseosa de un milagro, la gente deseosa de cada necesidad que tenía, seguía al maestro. Y por la multitud él le impedía el poder llegar donde él. Además de eso, la palabra de Dios nos habla que era pequeño de estatura. Era una condición física que no le favorecía. Quiero tomarme unos minutos para poder aplicar este versículo a nuestra vida, a su vida y a mi vida, como también aquel que me escuche en este momento que se acaba de conectar. Por supuesto, no es una casualidad, es porque el Señor así lo ha permitido. Apliquémoslo. Esto nos lleva a pensar a nosotros que muchas veces tenemos no tal vez una condición física. Voy a hablarles de la condición espiritual
esa condición espiritual que nos impide conducirnos como al Señor le agradaría que nos comportáramos en nuestro diario vivir. Es increíble. El Señor lo que quiere es que aquel que le conozca podamos conducirnos bien. Y muchas veces nosotros adolecemos no de una condición física, sino más bien de una condición espiritual. Y a esto se está refiriendo. A esto podemos aplicar este versículo. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2, versículo 15, y les dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice el Señor, como luminares en el mundo. Somos luz, amada iglesia. Somos luz en el mundo. Y tenemos que reflejar esa luz. Y esa luz es llevar las buenas nuevas al perdido. Esta puede ser una condición que no, fíjese bien, no obedecemos la palabra. Y esto nos lleva a algo que también el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Tito en el capítulo 2, versículo 12. Le dice y le escribe, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Esto a mí me encanta. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos esas luminarias, somos esa luz que debemos de reflejar esas buenas nuevas del Evangelio. Y aquí nos habla este versículo cómo es que tenemos que vivir: sobria, justa y piadosamente. Entonces este hombre llamado Zaqueo quería conocer a Jesús. Y en el versículo 4 vemos qué hizo este hombre. Dice que como se le impedía por su estatura, versículo 4, y corriendo delante se adelantó. Subió a un árbol sicómoro para verle. Investigué un poquito acerca de este árbol. Es un árbol muy alto y es frondoso. Alcanza hasta 6 metros de frondoso que es. Ahí subió Zaqueo porque quería ver al Señor. Y el Señor iba a pasar por allí. Él se adelantó. Y présteme atención y escuche lo que sucedió. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, donde estaba el árbol, présteme atención, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo. Fíjese bien, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Debo de hospedarme en tu casa. ¿Cuándo? Hoy. Y a mí me gusta mucho esto. Dice que cuando llegó a ese lugar, él se detuvo, el Señor. Y viendo hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Esto es lo que el Señor hace en nuestra vida. Esto me lleva a mí en lo personal a pensar cuando el Señor andaba en búsqueda de mi vida. Cuando Él me encontró, Él se paró, me vio y me llamó. Y me dijo: hijo, ven. Y me sacó del lugar de donde yo estaba. Este es el amor transformador de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es aquí donde vemos el amor transformador de Jesús para la vida de Zaqueo, pero también para tu vida, amigo que te estás conectando. Hermano, también para tu vida. Hermana, también para tu vida. Joven, también para tu vida. A pesar de su mal proceder de este hombre Zaqueo. Y usted conoce, se aprovechaba de su cargo que ejercía. Como muchos que nos aprovechamos de algunas posiciones o posesiones que tenemos.
Pero no le importa eso al Señor. Al Señor no le importa tu pasado, de dónde Él te sacó. Lo importante es que Él te encontró. Lo importante es que Él te vio y te llamó. Y ahí es donde surge ese amor transformador. Su amor es tan grande que no le importa en qué condición tú y yo nos encontramos. Lo importante es que nos da ese amor transformador. Él va en búsqueda nuestra. Para ser transformados en nuevas criaturas. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Nuestros pensamientos ya no somos los mismos. Razón tenía el apóstol Pablo en su segunda epístola, que nos habla en el capítulo 5, 17, en donde nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, yo pregunto en esta ocasión, ¿cuántos están en Cristo? Y si estás en Cristo, mire lo que dice el versículo: nueva criatura es. Somos nueva criatura. ¿Por qué, Pastor David? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este es el amor transformador. Un día nos señalaron, un día murmuraron, un día dijeron quiénes éramos, pero hoy somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque Cristo nos encontró y nos transformó, nos dio una nueva vida, una vida en abundancia. Y eso es bello, que nosotros pensemos en eso. En Lucas capítulo 5, versículos del 30 al 32, sucede lo mismo. Hay murmuración, la misma crítica, el mismo malestar, el mismo señalamiento. En este caso fue de parte de los escribas y los fariseos. ¿Para quiénes? Para los discípulos del Señor. Esos hombres que caminaban con Él, esos hombres que andaban con Él, esos hombres que acompañaron a Jesús, fueron señalados, fueron criticados. Pero escuchen lo que le contesta el Señor a estos fariseos. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Imagínese usted. Y escuchen el versículo 31, la respuesta de Jesús. Les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor Jesús ha venido por los enfermos. Él no ha venido por los sanos. Él vino por ti, Él vino por mí. Amado, Él vino por ti. Joven, Él vino por ti. Jovencito que te conectaste, Él vino por ti. Y en este momento Él ha querido que tú estés escuchando esta predicación. Y el versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Justo solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. Él vino por esos pecadores. Él vino por lo menospreciado, por lo señalado. Yo lo recuerdo con gran amor y con gratitud, de donde el Señor me sacó. Y Él nos saca de eso para hacernos hijos de Él. Este es el amor transformador de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el versículo 6: entonces Él, hablando de Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Repita conmigo esa palabra: gozoso. Esto es bello. Dígale a su hermano, a su hijito, a su esposita que tiene a la par: gozoso. Hay gozo cuando nuestra vida cambia, es diferente. Veamos, apliquemos esto. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué nos está diciendo Juan? Juan nos está diciendo que este mundo no es capaz de dar el gozo verdadero y duradero al corazón humano. No. El mundo no lo da. Quien lo da es nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia,
Este gozo solo puede venir de un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo lo tuvo. Por eso su corazón se llenó de gozo. Sintió ese gozo tan profundo que no le importó, escuche bien, ni le inquietó riquezas o circunstancias terrenales. Y escuche esto, fuera de una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo, no podemos vivir vidas que se caractericen por la verdad, la justicia y el amor. No. Cuando venimos a Cristo y Cristo nos encuentra, nuestras vidas son diferentes. Vamos a tener características como esta. Vamos a actuar con la verdad, vamos a actuar con justicia y vamos a actuar con amor. Y el versículo 7 nos habla y nos dice: al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Era obvio, no podían entenderlo. Pero el versículo 8 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, imagínense, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Había ya gozo, había un corazón transformado en Zaqueo, había una mente transformada en Zaqueo, había una ternura en Zaqueo, porque encontró una verdadera vida. Amada iglesia, qué enseñanza tan profunda y tan importante que nos deja Zaqueo el día de hoy. De esa decisión que este hombre toma, de conocer a ese maestro, de conocer a ese Salvador. Y esto es producto de un encuentro personal con Jesús. No hay otro. Este es el resultado. Esto es un cambio de vida de la persona. Es decir, la restitución de una persona que decide un cambio de vida por medio del arrepentimiento de su mal proceder. En otras palabras, de su pecado. Y esto sucedió en Zaqueo. Y esto sucedió en tu vida y en mi vida. Y esto puede suceder en tu vida, amado amigo que me estás escuchando. Entonces Zaqueo actúa de otra forma. Zaqueo no actúa bajo ninguna presión de Jesús, sino que por su propia cuenta él decide entregar la mitad de sus bienes. Por ese amor transformador, era ya nuevo Zaqueo, ya no era el mismo Zaqueo. Por eso en el versículo 8 en la parte B dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No así como empezamos diciendo que él quería hacer un paralelo, a diferencia del joven rico, a quien Jesús sí le pidió que entregara su riqueza a los pobres. Y usted conoce el resultado, usted conoce la historia. Este joven rico no decidió entregar nada ni vender nada para entregárselo a los pobres. Surge una pregunta en mi corazón. Me pregunto, ¿cómo sería de diferente nuestra sociedad si hubieran más hombres dispuestos a anteponer sus necesidades personales, como lo hizo Zaqueo? Anteponer sus anhelos, anteponer sus beneficios, anteponer sus prioridades personales por ayudar a los demás. ¿Cómo sería? Hombres entregados con la capacidad de entregar todo a Dios para servir a los demás. ¿A quiénes? Al pobre, al necesitado. Esto provocó en Zaqueo una transparencia total de su vida, de su corazón y de su mente. Y escuche esto, por favor. Y le dice al Señor, versículo 8c: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. La ley romana decía que era la mitad de lo que él había hecho, pero él se fue más que la ley, porque había ese gozo, había ese amor transformador de ese rabí, de ese maestro, de ese Salvador. Amados, qué declaración tan desafiante que nos presenta
Zaqueo en esta historia bíblica. Se expone públicamente. Creo que son pocos los que se atreven a hacerlo, pero Zaqueo lo hizo, sin importarle nada, ya que su mente fue transformada por ese encuentro especial con Jesús. Toda la antigua manera de vivir quedó en el pasado. Y en el pasado queda también toda nuestra manera antigua de vivir. Ya el Señor no se acuerda. Por eso en Lucas capítulo 12, versículo 2, hay un versículo muy lindo que habla de esto. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo es descubierto. Cuando tú decides si eres transparente, tienes que arrepentirte, y eso es lo más importante de un hijo de Dios. Y el versículo 9, Jesús le dijo, escuche el resultado de todo esto. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué precioso. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Este es el resultado. Cuando tú y yo decidimos recibir ese regalo hermoso de este amor transformador de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al ver la actitud de Zaqueo, hace dos cosas importantes que están reflejadas en este versículo. Mire qué interesante. Es desafiante este versículo 9. Número 1, trae la salvación a una familia a través de un hombre dispuesto a entregarse por completo. Y al entregarse por completo, su corazón se vuelve transparente. Este hombre decide restituir el daño causado. Su vida cambia. Y no solamente su vida, sino que también la vida de su familia. Por completo cambia. La salvación llega a la familia. Otra cosa que nos refleja este versículo, que le devuelve la dignidad a Zaqueo el Señor Jesús. Porque dice, como un hijo de Abraham. Como consecuencia, ya no sería más despreciado, ya no sería señalado, ya no sería rechazado, ya no sería juzgado. ¿Por qué? Porque fue restablecido y confirmado por las palabras de Jesús. Este es el amor transformador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 9, en la parte última, se dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amada iglesia, porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Concluyo. Un verdadero encuentro con Jesús debería de llevarnos a entregarnos por completo por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, no olvide este principio que nos deja esta enseñanza el día de hoy. Entrega, transparencia, restauración y lo más lindo, salvación. Eso es lo más bello. Una vida eterna y una vida para siempre. ¿A través de qué? A través del amor transformador de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, principalmente por esta enseñanza tan hermosa en este pasaje del Evangelio de San Lucas, en donde nos hablas acerca del encuentro de Zaqueo contigo, con ese Señor Jesús amoroso. Y como resultado, a ese encuentro, una casa llevó ese regalo hermoso que un hijo de Dios puede recibir, que es la salvación y la vida eterna.
Padre Celestial, bendice a cada hermano y a cada hermana que ha escuchado este mensaje. Llena sus vidas, llena sus corazones de este amor transformador, para que sea cada uno de ellos y que reciba ese regalo de la vida eterna, que solamente tú lo puedes dar a través de esa cruz en donde moriste por cada uno de nosotros y nos diste esa salvación y vida eterna. Queremos, Padre eterno, que tu presencia del poder del Espíritu Santo se quede en cada hogar, de cada hermano, de cada amigo que ha escuchado tu palabra en esta ocasión. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y la iglesia dice amén. Amada iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Solo me resta, amada iglesia, recordarle nuestros servicios dominicales. 10 de la mañana, tiempo de escuela bíblica infantil. No te lo pierdas, niño. Papás, estén atentos a esta franja que con cariño las maestras han preparado esa enseñanza preciosa. Por supuesto, a las 10:30, nuestro servicio de oración, fiesta en su presencia. Que el Señor les bendiga y les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.